Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta edición de PMON 2023. Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafa, ¿cómo estás? Pues con muchas ganas de oír todo lo que nos van a contar nuestros excelentes ponentes de hoy, que hoy tenemos tres ponencias muy interesantes. Tenemos ponentes de alto nivel, tenemos casos de estudios muy interesantes, así que acá, con ganas de empezar. Eso es. Os recuerdo que a la gente que estáis empezando, me gustaría saber desde dónde nos estáis escuchando o viendo. Podéis escribir en el chat, que ya veo que estáis aquí todos con buenas tardes. Pues tenemos a gente de Argentina, desde De Madrid, Madrid, España, Perú, Perú, sí, Alemania, Chile, wow, Colombia, Paraguay, Dinamarca. Dinamarca, Qué Bolivia. bueno. Barcelona, España, Uruguay, Ecuador, Cádiz, Valencia, España. Se escucha bien, me alegro. Espero que el resto de ponentes también. Málaga, España, Brasil, Panamá, Colombia, Argentina otra vez, Colombia. Buah, muchísima gente, no me da tiempo a leerlos Muchísimas, que todos. va muy rápido, mucha gente. Eso es. Qué bueno. Pues nada, pues vamos a dar paso a esta edición de PMON 2023, que será de manera online, tanto hoy como mañana. Contamos con la presencia de Estefanía Villasanti, que ella es coordinadora y responsable de admisiones de Diteca. Y sobre todo, si al final decidís hacer nuestro Master en Construction Project Management, hablaréis con ella y luego, acto seguido, pues también podréis hablar con Manuel, que será uno de nuestros ponentes a continuación, lo presentaré y es el director del máster. Muchas gracias, Rafa. Bueno, te presento, Rafael González del Castillo, director de nuestra escuela de ITECA, especialista en BIM, emprendedor y empresario en el sector de la construcción. Compartimos esta apertura de este gran evento, de los únicos eventos online de este tipo, así que cuando quieras. Estupendo. Pues nada, tenemos ya unos minutitos, ¿no? Vamos a esperar, vamos a ver qué horas son y tres. Vamos a esperar unos 2 minutos más porque se siguen conectando gente. Vamos a hacer, si quieres, una recapitulación de las ponencias que vamos a ver hoy y mañana, si te parece. Empiezo yo, Estefanía, Claro, contando las de hoy y mañana y cuentas tú luego las de mañana. ¿Te parece? vale, Venga, genial. vamos a ello. Pues hoy vamos a hablar con Manuel Villanueva, que es el director de máster, y nos va a hacer una presentación bastante general de lo que es el Project Management aplicado al sector de la construcción y luego hará un caso de éxito. No os cuento más porque en unos minutos él va a empezar. Luego vendrá Jorge Laborda, que nos va a hacer otro caso de estudio, en este caso del proyecto Spain-Barça. Será presentado y amenizado por Estefanía. Que por cierto, recuerdo que todas las dudas que tengáis las podéis preguntar vía chat, tanto Estefanía y yo os contestaremos, y si son preguntas para el ponente, las recogeremos y al final de su ponencia, pues si nos quedan 5 o 10 minutos, las dispararemos a los ponentes. Y la última ponencia de hoy, pues será de Pablo Lledó, que nos hablará de éxitos y fracasos trabajando bajo el Project Management en el sector de la construcción. Eso será el día de hoy y ahora mi compañera Estefanía os contará las 4 ponentes que tendremos mañana. Eso es, mañana comenzaremos una hora antes. Y la primera ponencia va a ser a las 17 horas, también va a ser online. Y vamos a comenzar con Guillermo Galmés, del proyecto Project Management Latinoamérica. Nos va a estar contando un poco cómo ha surgido ese proyecto. Es uno de los fundadores del proyecto, así que va a estar muy interesante. Vamos a estar también con Víctor Ruiz, de Eurotúnel, también un caso de estudio muy interesante. Manuel Andrades va a continuar con Bodega Veronia. Manuel es arquitecto de la Universidad de Navarra. Y vamos a finalizar la última ponencia de mañana. Va a comenzar a las 20 horas con Saber González, que nos va a contar el caso del aeropuerto de Berlín. También muy interesante el día de mañana. Pues eso sería. Así que si te parece, Estefanía, ya son y 5. En Editeca somos siempre súper puntuales. Así que voy a presentar a Manuel y nos vemos dentro de un ratito. Muy bien, que los Estupendo, disfruten. Estefanía. Nos vemos luego. Bueno, Adiós. pues empezamos con Manuel Villanueva, que es el primer ponente, es el director del máster en Construction Project Management. Ya está por aquí. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Estupendo, se te ve y se te escucha perfectamente. Y nada, pues Manuel, además de ser el director del máster, pues lleva más de 10 años de experiencia como Lean Project Manager y Program Manager.
sobre todo desde la parte del cliente, gestionando de manera transversal más de 60 proyectos de edificación en 11 países por un valor de, atención, más de 100 millones de euros. Desde hace unos 5 años sigue pues, esta labor en Cognita, que es una empresa multinacional presente en más de 15 países y dedicada sobre todo a la educación privada preuniversitaria. Además, Manuel comparte su experiencia como autor en revistas y blogs internacionales, como puede ser el Lean Construction Journal y el Lean Construction Blog, entre otros, y además pues, es conferenciante en congresos y seminarios tanto a nivel de entidades nacionales como a nivel internacionales, como puede ser el LC Institute, el International Group for LC o el European LC Congress. Así que nada más, Manuel, es ahora tu turno, te damos los mandos de esta nave y puedes compartir pantalla. Recuerda ponerlo con audio si tienes algún vídeo y sería toda tuya la presentación, Manuel. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rafael, por la introducción. Es un placer también tenerte aquí con nosotros. Es un honor. Rafael es el CEO de ITECA. Y bueno, como él ha comentado, pues me dedico al sector ya desde hace muchos años. Tengo varios másters, como muchos de vosotros parto de la parte de la ingeniería y me he centrado en la parte de gestión. Por eso me interesa mucho lo que es la gestión dentro del sector de la construcción, ¿no? De hecho, he hecho un doctorado en ingeniería de la construcción precisamente sobre Lean Construction y Project Management. Y sobre eso es lo que os voy a hablar hoy. Es decir, sobre mi experiencia tanto en la parte docente, pero también en la parte a nivel de proyectos reales en el día a día, ¿no? Sin más dilación, vamos a comenzar. La Pues presentación perfecto, Manuel, consta... todo tuyo. Muchas gracias, Rafa. Tenemos tres apartados principales. Por un lado, quiero hablar sobre la situación actual del sector, para tener un poco una fotografía al respecto de qué es lo que está pasando. Después quiero hablar de qué está por venir, qué podemos hacer para mejorar esa situación actual. Y por último, explicaros brevemente el máster que estamos creando para dar solución precisamente a esos problemas que tiene el sector o aquellas áreas en las cuales es necesario que nos formemos para tener un mejor futuro, ¿no? Entonces, si nos centramos ya en la primera de las áreas, en lo que sería la situación actual, empezamos un poco con saber qué importancia tiene el sector de la construcción, ¿no? Todos tenemos un poco en mente que es un sector muy importante, muy relevante, pero para tener un poco más de información al respecto, si cogemos la triada, digamos, de desarrollo sostenible, dice que un sector tiene que crecer desde el punto de vista medioambiental, económico y social. Desde el punto de vista medioambiental, la construcción ya supone el 36% de la energía mundial. Los edificios. Después, la vivienda es un derecho fundamental desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, quizás este dato no lo tenemos todos sobre la mesa en mente, supone el 13% del PIB mundial, el sector de la construcción. Y si vamos un paso más allá y vemos un poco a nivel económico cómo es exactamente, vemos que el sector de la construcción pues supone el 13%, pero se estima que llegue en 2035 al casi el 20%. Por lo tanto, estamos diciendo que una quinta parte del PIB mundial próximamente, en los próximos años, va a estar relacionada con el sector de la construcción. Por lo tanto, va a tener un impacto muy, muy alto en la economía y, por ende, en puestos de trabajo, etcétera. Dicho esto, el sector de la construcción tiene distintas dificultades. Entre ellas, pues vemos como si cogemos la tríada de gestión de proyectos alcance, tiempo y coste, el Iron Triangle, vemos que el 30% no cumple el alcance, el 60% aproximadamente tiene retrasos y más del 70 o el 70% en torno a sobrecostes. Todos los que hemos tenido proyectos de construcción y hemos estado relacionados sabemos que estas cifras son realistas, incluso en algunos de los casos se quedan incluso cortas, ¿no? La realidad es eso, que a pesar de toda la importancia que tiene el sector, pues tiene, digamos, una productividad y, digamos, un performance bastante bajo. De hecho, indagué un poco al respecto y tengo un post que podéis ver en mucha más profundidad en el Lean Construction Blog, os dejo aquí el QR, en el cual analizo distintos aspectos que hacen que la construcción sea, digamos, un sector complejo. Muy rápidamente vamos a hablar al respecto. Por un lado, vemos su baja productividad, ¿no? El sector de la construcción se estima que es en torno a un 70% menos productivo comparado con la industria manufacturera, por ejemplo, y el 37% de los materiales suelen ser residuos. Y si vamos un poco más a lo que es Lean, que después hablaremos sobre ello,
vemos que el valor añadido de la industria está muy por debajo de otros sectores, ¿no? Esto tiene su explicación y es que es un sector pues muy complejo, que tiene muchísimos intervinientes, el trabajo se realiza en el exterior. Ahora vamos a indagar al respecto, quiero decir, no es solo un problema, sino que son muchos lo que causa esta baja productividad. Por otro lado, el sector de la construcción está muy a la cola a la hora de I+D, lo que es innovación. Se estima que menos del 1% en España está dedicado a construcción, comparado a las industrias manufactureras en torno al 50%. Por otro lado, también el entorno y la coyuntura es bastante complejo. Si vemos aquí solo lo que es la inflación, antes del COVID hasta ahora ha sufrido una diferencia de precio de en torno al 35%, y eso tiene un impacto pues, directo en materias primas, etcétera. Y por otro lado también supone 1 de cada 3 accidentes laborales, lo cual pues, nos pone también a la cabeza en este aspecto, ¿no? Esto es provocado porque, como decía, la mayoría de lo que es la operativa de un proyecto de construcción se realiza en el exterior, con el tema climático que puede ser adverso, es un trabajo muy manual y por tanto no es lo mismo que estar en una fábrica en entornos mucho más controlables, ¿no? Por otro lado, también otro aspecto a señalar es que la licitación tradicional de Design Bid and Build, diseño, licito y construyo, pues ha dado muchos problemas, hay muchas confrontaciones. Luego veremos sobre IPD, que es una herramienta muy efectiva para solucionar este punto. Otro elemento también que es interesante conocer es que hay muchísimos interesados con intereses contrapuestos. Más allá del constructor, cliente, equipo de diseño, pues tenemos a ayuntamientos, entidades públicas, vecinos en algunos de los casos. Quiero decir, hay muchísimos stakeholders y encima todos cambian en cada proyecto, la mayoría cambian en cada proyecto. Por todo ello, lo que podemos concluir básicamente es que la industria de la construcción es un prototipo, cambia la localización, el equipo, los riesgos, incluso la normativa dentro del mismo país, al ser interpretativa en muchos de los casos, también cambia. Por todo ello, perdonad, decimos que ese proyecto, pues un proyecto de construcción es como hacer un prototipo, ¿no? Cada vez que tenemos que hacer un proyecto, tenemos que empezar casi desde cero, con equipos diferentes, con una curva de aprendizaje nueva, etc. Por lo tanto, tenemos un sector que es difícil de gestionar per se, por todo lo que hemos visto, pero ahora vamos a ver que también hay herramientas que nos pueden facilitar toda esta labor, ¿no? Vamos a ir al segundo punto de lo que sería la presentación sobre el futuro del sector. Me gustaría centrarme y basarme sobre todo en este estudio de McKinsey que encontráis a la izquierda, en el cual se representa cuál es el margen de mejora que se observa en el sector, ¿no? Hay muchísimos aspectos, pero sobre todo, si veis el que tiene mayor impacto es el tema de la tecnología. Entre todos se considera que hay una mejora en la productividad de hasta el 60%, es decir, que el margen de mejora es brutal. Y respecto a los ahorros, también se estima que casi un 40% de ahorro se puede llegar a conseguir si se implementan una serie de herramientas. Yo hoy me voy a centrar en estas 5, en Lean, BIM, sostenibilidad, construcción 4.0 y Project Management. Por lo tanto, empezamos con la primera, que sería Lean Construction. Lean es un término que significa magro, sin grasa, sin desperdicio, lo veréis en infinidad de industrias. Pero en realidad es una metodología, una filosofía que lo que busca sobre todo es aportar valor y reducir desperdicio. Es un ejercicio constante. Claro, ¿esto cómo se traduce en palabras de nuestro sector, ¿no? Pues sabemos que hay muchísimos desperdicios en el sector, movimientos innecesarios, materias que al ser un trabajo manual, normalmente pues hay mucho desperdicio a nivel de materias primas. Si se hubiera hecho en una fábrica pues sería mucho más optimizado, ¿no? Entonces, en la construcción, lo que es Lean Construction tiene un peso bastante importante. El origen de Lean Construction viene alrededor de hace 30 años, ya que inicialmente el término Lean se acuñó en la industria del automóvil, más concretamente en Toyota. Pero fueron algunos investigadores del MIT de Estados Unidos que acuñaron el término Lean Thinking a esa producción mucho más optimizada, mucho más eficiente, y hace unos 30 años se acuñó el término Lean Construction de la mano de Lauri Koskela. Desde entonces, durante estos 30 años, hemos avanzado en infinidad de herramientas, que es lo que vamos a ver a posteriori,
que veréis cómo se traduce toda esta filosofía en cosas mucho más concretas, ¿no? Los beneficios también los vamos a ver en cada una de las herramientas, pero mejora de manera general todas las áreas de la gestión, o casi todas, de la gestión de proyectos. Estas son las herramientas principales que he seleccionado porque son las que tienen mayor impacto en el sector de la construcción. Hay otras muchas, pero empecemos, por ejemplo, con la que sería 5S. 5S, su nombre viene de las 5 siglas en japonés, ya que, como digo, también viene de la industria del automóvil, de Toyota, y sobre todo lo que busca es estandarizar, ordenar y que todos los sitios de trabajo, sobre todo lo que es la propia obra, esté muy ordenada y no perdamos tiempo buscando materiales. También mejora, hay menos accidentes utilizando esta herramienta, etcétera. Todo ello, si queréis más información sobre esta y otras herramientas, podéis contactar conmigo. Hoy veremos una visión mucho más generalista. Otra herramienta muy interesante es Just in Time. Como su propio nombre indica en inglés, significa entregar justo a tiempo. Esto significa, también en otras palabras, de la cantidad precisa en el momento preciso y en el lugar preciso. Esto lo hace de manera muy habitual, como conocéis, por ejemplo, Amazon. Amazon no tiene grandes stocks, sino que tienes justo el stock en el lugar concreto para dar el servicio rápido, ¿no? Pues esto mismo se puede aplicar también al sector de la construcción y evitar tener pues muchísimo material en obra que no se utiliza, etcétera, etcétera. Por otro lado, otra herramienta también relevante es Value Stream Mapping, que sería como mapear la cadena de valor. Es decir, que si yo tengo que hacer un muro, pues ese material viene de la fábrica, lo ejecuto en obra y después pues se queda esa unidad terminada de obra. Pero lo que dice Lean es que dentro de todo ese proceso ha habido infinidad de subprocesos que no aportan nada de valor. Es decir, esperas, retrabajos, movimientos innecesarios, todos los que hemos vivido una obra los conocemos. Y en cambio sí que hay algunos elementos que sí añaden valor de verdad. Entonces nos tenemos que centrar en eso e identificar los que no añaden valor y eliminarlos. Claro, esto en una obra hay miles de procesos, es imposible hacer esto con todos los procesos. Entonces mi consejo y mi experiencia es centrarnos y analizar aquellos que tienen un impacto muy directo o clave en el proyecto en sí, ¿no? Otra herramienta para mí de las más interesantes, recuerdo que yo trabajo como Program Manager desde la parte del cliente, es Integrate Project Delivery y Target Value Design, que es una herramienta que, digamos, se apoya también en IPD. IPD es una metodología de contrato colaborativo en el cual el promotor, el equipo de diseño con arquitectos e ingenieros y el constructor trabajan colaborativamente en el proyecto. Ya decíamos que el sistema tradicional de licitación, ¿no? Diseño, licito y construyo, pues tenía muchos problemas. Entonces, con este modelo, pues conseguimos que las tres partes trabajen de una manera mucho más eficiente. Todo ello se hace a través de un contrato IPD que se firma entre las tres partes, un único contrato. Yo particularmente he ejecutado IPDs, pero adaptado sobre todo a la normativa de España en este caso y un poco a las exigencias de mi empresa. Si comparamos un poco lo que sería el proceso tradicional, como os decía, normalmente yo hago un diseño, el promotor, con el equipo de arquitectos e ingenieros. Cuando tengo el proyecto totalmente terminado, lo paso al equipo o licito con distintos constructores. Esto da distintos problemas porque cuando se va a construir se observa que hay cosas que se podrían haber hecho más optimizadas, que los costes no son los que tocan, o etcétera, etcétera. En cambio, con este IPD, como digo, el constructor entra en una fase mucho más inicial y sobre todo lo que buscamos es ir alineados con un objetivo común, teniendo claro el coste que queremos invertir, el alcance que queremos conseguir y las calidades. Pues con todo ello, con el equipo de diseño más centrado con el propio diseño, obviamente, y el equipo de construcción, con el constructor a la cabeza, pues sobre todo validando lo que son los precios, que son los que tienen mejor conocimiento del mercado. Si pasamos a Target Value Design, es una herramienta que va ligada a IPD y se implementa normalmente a la vez, aunque puede ser por separado. También es una herramienta muy interesante. Target Value Design, por sus siglas, significa diseñar con un coste objetivo. Entonces, ¿qué nos ha pasado muchas veces, ¿no? A mí incluso en el pasado,
empiezo a hacer un proyecto, hago todo el diseño, todo el alcance está totalmente consensuado, pero cuando le voy a poner el precio y recibo los presupuestos del constructor, el precio pues está un 20% por encima. Pero yo tengo que empezar el proyecto. Entonces, para evitar esta situación, que todos habremos vivido en mayor o menor medida, pues Target Value Design lo que hace es precisamente eso, meter al constructor en la fase inicial del proyecto y se van haciendo interacciones hasta que el proyecto está totalmente validado. Y al final de ese proceso de interacción, el alcance, tiempo y coste pues tiene que estar, como se dijo en el business case, que es la fase número 1, ¿no? Otra herramienta, quizás la más conocida para todos, porque es de fácil implementación y bueno, tiene también muchos beneficios. También decir que Integrated Project Delivery tiene que ser el promotor, el que incite a hacer este tipo de contratación, porque es el que arranca el proyecto, ¿no? Y pone las reglas del juego. Por lo tanto, hay promotores que quieren o no quieren hacer esto. Pero las planners sí que es una herramienta que incluso el constructor puede implementarla de manera independiente. Yo particularmente siempre pongo un equipo de consultores que ayude a implementar las planners. Por lo tanto, las planners por sus siglas, de nuevo, en inglés, significa el sistema del último planificador. Normalmente los cronogramas de obra que tenemos hasta la vista, ¿no? Es un cronograma, un plan maestro, que se suele quedar obsoleto a la semana de comenzar los trabajos, pero que es tan genérico que no conocemos el detalle de la programación. Y lo que busca las planners es ir un poco hacia el detalle, es decir, desde el master plan yendo al look ahead plan, que es un plan como a 4 semanas, y después al weekly work plan, que es un poco el plan semanal de trabajo. Entonces, yendo a ese nivel de detalle y llevando esas reuniones semanales, pues se hace mucho más detalle, mucho más hincapié en cuál es la secuencia de los trabajos, se obtienen también restricciones, en fin, es muy, muy útil. Yo lo aplico en todos los proyectos que puedo. Y la verdad que tiene un feedback, sobre todo un retorno en lo que es el control sobre la planificación muy grande. En relación a lo que sería Lean Construction y la gestión de proyectos, recientemente a principios de año publiqué un artículo que os animo a que leáis a los que estéis interesados porque es de acceso gratuito en la Lean Construction Journal. Fue escrito por varios autores españoles, de China y de Suecia, y nos centramos sobre todo en ver cuál es esa conexión que existe entre la gestión de proyectos, el Project Management y Lean Construction, ¿no? Porque estamos hablando de Lean Construction, pero evidentemente no son cosas aisladas. Estas herramientas, por supuesto, se pueden mezclar con los procesos de gestión de proyectos y con BIM y con otras herramientas que también veremos luego. Entonces, este artículo lo que buscaba es saber cuantitativamente cuál era el beneficio que esas herramientas de Lean Construction producían en las distintas áreas de la gestión de proyectos. No vamos a entrar en el estudio porque podemos estar toda la hora sobre ello, pero voy a ir directamente a sus conclusiones. La primera de ellas es que las herramientas que más aportaban, más valor aportaban eran las Planner System y Integrated Project Delivery, con casi 2/3 del total de los beneficios. Aquí veis las distintas áreas, es decir, integración, alcance, tiempo, coste, calidad, esas son las áreas de la gestión de proyectos, y veis cómo cada una de las herramientas pues tiene un mayor o menor beneficio. Es decir, si quiero mejorar el cronograma, pues utilizo las Planner System. Pero en cambio, si quiero utilizar o quiero mejorar el aspecto de integración, IPD es la que mejor solución me da. Pero, por ejemplo, también para seguridad y salud, 5S puede ser también una buena opción. Este gráfico es muy interesante a nivel de resumen. La segunda conclusión, yo creo muy relevante también, es que de todas las áreas que se analizaron de la gestión de proyectos, Lean Construction, donde tuvo más influencia fue en el alcance, tiempo y coste. Y por último, calidad. Y si revisamos el Iron Triangle, que era el Iron Triangle, tradicionalmente se ha considerado que para un proyecto fuera exitoso, tenía que tener un buen rendimiento en las áreas del Iron Triangle, ¿no? Que era alcance, tiempo, coste y calidad. Y aquí vemos que precisamente el estudio es cuantitativo y totalmente basado en información. Podría haber dado otro resultado, pero la realidad es que justo las áreas que más impacto tienen es a nivel de plazo y coste, pero en general todas las que engloban al Iron Triangle. Por lo tanto, implementando Lean Construction estamos mejorando muchísimo el core, el corazón de la gestión de proyectos.
La tercera herramienta también, la tercera conclusión, perdonad, interesante es que implementando estas herramientas estoy mejorando casi todas las áreas de la gestión de proyectos. Es decir, yo cuando implemento las Planner System, creo que lo que estoy mejorando solo es el cronograma, pero más allá de eso, estoy implementando la gestión de riesgos, porque estoy identificando restricciones, también estoy mejorando la comunicación, porque hago esas planificaciones, las hago de manera colaborativa con el resto del equipo. Estoy mejorando muchísimas cosas. Por lo tanto, es una herramienta que impacta muy positivamente en la gestión de proyectos. Si queréis más al respecto, lo dicho, tendréis mi contacto al final y también el acceso a este artículo que es totalmente gratuito. Ahora pasaremos a ver Building Information Modeling, que es otra de las palancas, por así decir, que tiene el sector para mejorar. Building Information Modeling, muchos de vosotros los conoceréis, de hecho Editeca es un gran formador de BIM durante muchos años, sigue siéndolo. Por hacer un breve histórico, normalmente hasta el año 82 se dibujaba prácticamente a mano, hasta ahora se sigue haciendo un híbrido en 2D, 3D, con AutoCAD normalmente, y desde ahora, desde hace ya unos años hacia adelante, pues lo que se está utilizando es BIM. Como digo, BIM viene las siglas Building Information Modeling. Bajo mi experiencia, yo sigo utilizando un híbrido entre algunos proyectos con BIM, algunos proyectos, digamos, más pequeños o de reforma o de menor escala, se siguen utilizando pues, herramientas que no son BIM. Por lo tanto, estamos en un periodo de transición, pero sin duda el futuro, a la larga, todo será con BIM. Aquí veis un poco las fases del proyecto en BIM y por qué es tan importante, ¿no? Dentro de las siglas de BIM, con lo que yo me quedaría es con la parte de información, porque mucha gente asocia BIM a que es crear un modelo en 3D y es muchísimo más que eso. Es decir, es toda la información que yo vuelco en el sistema y que me puede dar de retorno. Es decir, yo puedo estar poniendo precio a las distintas unidades del modelo y que después me digan unas mediciones cuánto puede costar todo el proyecto, cuáles son las mediciones del proyecto sin tener que remedir. Y sobre todo en proyectos que cambian mucho, pues si cambia un elemento se me actualiza automáticamente todo. Esto es un antes y un después, ya digo, quizás no es para todos los proyectos, pero en proyectos de cierta envergadura yo sí que lo utilizo. Y encima en todo el ciclo de vida del proyecto, desde que se está ideando hasta que se está diseñando, ejecutando y por último, también hay gente que no es conocedora de esto, es sobre todo cuando se está operando. Es decir, yo en mi caso particular, pues me dedico a hacer colegios preuniversitarios privados, pues después, cuando termine el colegio, el campus, pues tengo un modelo el cual puedo utilizar, puedo mapear y puedo conocer diferentes elementos a nivel de Facility Management. Por otro lado, desde el punto de vista del Project Manager, para mí BIM es súper interesante. Más allá de lo que es el modelo 3D, que hay un equipo de proyecto y diseñadores, que no suele ser el Project Manager. Yo hace ya más de 10 años estuve trabajando en una empresa en Londres y me dedicaba a hacer BIM, pero BIM 4D y 5D, que es lo que más relacionado está con el Project Management. Y la verdad que le encontraba muchísima utilidad. Esas son las distintas dimensiones que tiene BIM, más allá del 3D que decía. El 4D se centra en lo que sería la planificación, es decir, yo puedo planificar también con el propio modelo y ver conforme pasa el tiempo cómo evoluciona ese proyecto, ¿no? ese modelo. Y también lo que os avanzaba antes sobre el tema de coste. Al poner las unidades, las mediciones se pueden automatizar. No significa que todo esto sea fácil, se tiene que hacer de manera muy correcta y con un equipo adecuado, pero se puede llegar a conseguir. Y por otro lado, también hay otras dimensiones como la sostenibilidad y el mantenimiento. Por lo tanto, BIM, lo que quiero que os quedéis es que es muchísimo más que un modelo en 3D y que el Project Manager también puede tener muchísimo impacto en BIM y le puede ser de muchísima utilidad. Respecto a los softwares, pues hay muchísimos en el mercado, pero al igual que pasa con lo que es digamos en 2D, AutoCAD es, digamos, la herramienta por relevancia, ¿no? Y eso mismo ocurre un poco en el tema de BIM, con Autodesk BIM 360. A su vez tiene distintas, digamos, plugins o distintos softwares adicionales que sirven para cosas concretas, como os decía, ¿no? Para sacar mediciones, para la programación, etcétera. ¿Y cómo está BIM la implantación en el mundo? Pues prácticamente ya a nivel mundial, sobre todo lo que es Europa, América y
y Asia-Oceanía pues está muy, muy implementado. En España incluso ahora, muy recientemente se ha aprobado, ¿no?, que las carreteras también se hagan, las carreteras públicas con BIM. Para depende de qué proyectos es obligatorio BIM. En fin, desde el 2007 que Finlandia un poco fue punta de lanza junto con Estados Unidos, ya digo, al igual que Lean, que tiene una gran trayectoria, pues se ha ido cociendo a fuego lento y actualmente pues tiene muchísima presencia. Por lo tanto, también es un área de conocimiento, un área dentro de la construcción que tendrá mucho impacto y también es bueno formarse en ella. En ese sentido, pues Editeca, como os decía, ya lleva años formando y son especialistas en BIM, BIM para arquitectura y también BIM para ingeniería civil. Aquí tenéis el link para quien le interese. Y otra de las, avanzando un poco en este esquema que decíamos del futuro de la construcción, ¿no?, vamos a centrarnos en el siguiente aspecto, que es la sostenibilidad. Aquí en la sostenibilidad lo primero que me gusta ver es cuál es la situación actual, ¿no? Si vemos, por ejemplo, residuos generados por sector, vemos que precisamente el sector de la construcción vuelve a estar a la cabeza, pero en residuos generados, con el 35% del total. Y si vemos en las emisiones de CO2, again, con 39%, el sector de la construcción y de la operación, pues es el que a la cabeza de otros sectores es el que más emisiones de CO2 pues tiene. Por lo tanto, volvemos como al inicio de la presentación, que a pesar de ser un sector muy, muy importante, con un gran impacto tanto en la economía como en el punto de vista social, después vemos que también en la sostenibilidad también vamos un poco por detrás. Entonces, esto también lo tenemos que ver como una oportunidad. El sector está en estas condiciones, por lo tanto hay muchísimo que hacer y por lo tanto habrá muchísimos puestos de trabajo relacionados con esto y es importante formarse. Todos conocemos la situación actual, qué es lo que queremos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a conseguir eso? Por un lado, ya hay proyectos, sobre todo por parte de la Unión Europea, que se ha apostado muy decididamente por las energías renovables, sobre todo a raíz de la pandemia del COVID. Está el Pacto Verde Europeo, pero sobre todo hay la Agenda 2030, ¿no?, que muchos lo conoceréis porque es muy, muy amplia. Pues hay distintos objetivos que en los próximos 7 años pues, se quieren afrontar con prioridad absoluta. Aquí he marcado yo algunos en rojo, que son los que afectan a la construcción, pero son más de la mitad. Es decir, que la construcción tiene un papel fundamental. Yo, por mi propia experiencia dentro de mi empresa, en los últimos años pues, he implementado pues, muchos proyectos en el ámbito de la sostenibilidad, sobre todo con lo que son placas fotovoltaicas. Pues ahora hay muchísimas ayudas al respecto, el precio es mucho más asequible, el retorno de la inversión, por tanto, también es mucho más interesante para las empresas. Por lo tanto, es algo que está digamos, creciendo a un nivel muy, muy alto. Por otro lado, también es importante que sepáis qué sellos de sostenibilidad existen en el mercado, muy a grandes rasgos. En líneas generales, pues hay dos principales, LEED, que es de Estados Unidos, y BREEAM, que es de Reino Unido, pero tiene un ámbito muy europeo e incluso internacional. Yo particularmente ahora estoy implementando mi primer proyecto con BREEAM, aunque hay muchísimos casos ya en España y el resto de Europa y el mundo. Y bueno, lo que se centra un poco es lo que veis en la imagen, sobre todo intentar poner paneles solares, sistema de reciclaje de aguas, verderizar, luz natural, controlar, que es lo que nos gastamos también en energía, etcétera, etcétera. Hay una lista, un manual larguísimo, ¿no? Y para el promotor, pues aporta distintos valores. Aparte del propio ahorro en la operativa, pues también los inmuebles tienen un mayor, digamos, valor en el mercado una vez que tiene este sello. En fin, tiene muchísimas ventajas. Para mí es muy interesante y también es algo que yo creo que va a ser muy importante en los próximos años. Ya es una realidad, de hecho. Pasemos, pues, a lo que sería la construcción 4.0, que para mí también tiene un papel fundamental. De hecho, BIM es un poco relacionado ya con construcción 4.0, pero para ir un poco más al detalle, construcción 4.0 es todo lo relacionado con la digitalización del sector. Si comparamos una obra de hace 20 años con una obra actualmente, si vamos a lo que es la ejecución, hay algunas diferencias, pero la realidad es que no hay muchas.
Si vemos un móvil de hace 20 años o un teléfono y un móvil de ahora, vemos que hay muchísima diferencia. Por lo tanto, el sector está también a la cola de la digitalización, también porque está a la cola de la innovación y del I+D, pero queda muchísimo por hacer, de nuevo, es una gran oportunidad. Entonces, si vamos a ver qué es esto de la construcción 4.0 y cómo podemos aprender sobre ella. Hay un libro de referencia que es Construction 4.0, que os animo a que podáis leer, en el cual se analizan distintas, herramientas. Hay muchísimas. Y habla de una capa digital y una capa física. Pero si veis, algo interesante es que en el centro de todo ello, lo que habla es de Building Information Modeling, es decir, que ya está tomando por sentado que el proyecto va a ser con BIM y que tenemos un modelo en el cual podemos implementar muchísima información. Porque la idea de toda esta digitalización es tener mayor información al respecto para poder tomar mejores decisiones. Estamos hablando pues de inteligencia artificial, robotización, pero si vamos mucho más al detalle, para mí algo que tiene, que es una realidad al igual, es el tema de la construcción prefabricada. Yo me he visto ya inmersos en proyectos cada vez más prefabricados, ya no solo de la estructura, que casi siempre ya es prefabricada, ya sea en hormigón o en acero. Normalmente, cada vez más se hacen pues, elementos casi totalmente prefabricados. Aquí hay un caso de éxito durante la época del COVID. En Cataluña se hicieron 5 hospitales en 20 semanas. ¿Y cómo se consiguió eso? Pues utilizando Lean, utilizando BIM y utilizando construcción prefabricada. Dentro de Lean se utilizó las Planner e IPD, pero como veis, para conseguir un proyecto exitoso, hacer un hospital en 20 semanas desde la fase, incluyendo diseño, ejecución, es todo un hito, pero para ello es necesario poner varias palancas a funcionar, ¿no? Y para ello esto es una muestra, ¿no? Pasemos a hablar de lo que sería Project Management, que es el núcleo central, ¿no? Recordemos que estamos en este seminario, en este congreso sobre Construction Project Management, es decir, gestionar proyectos de construcción. ¿Pero por qué es importante gestionarlos? Si ya muchos de vosotros diréis, yo ya sé gestionar proyectos, yo ya los gestiono, pero ahora veréis por qué es importante también profesionalizarlo y hacerlo de una manera adecuada. Realmente partamos de la base de saber qué es Project Management, ¿no? Gestión de proyectos. ¿Y qué es el Project Manager? Que sería la figura, bueno, inmediata que se nos viene a la cabeza, ¿no? Que puede tener distintos roles. Un jefe de obra también es un gestor de proyectos en cierta forma. Pues un Project Management es una persona que, como su propio nombre indica, pues gestiona el proyecto, un gestor de proyectos. Y un proyecto, al final, pues son muchísimas cosas, es decir, algo que sea único, que tenga unos recursos limitados en tiempo y en coste, es casi un proyecto ya per se. Entonces puede ser organizar un viaje, es un proyecto de construcción, evidentemente, realizar una obra, una construcción es un proyecto muchísimo más complejo. Entonces, esta persona lo que tiene que tener es una visión muy global, ver absolutamente 360 lo que está pasando y llevar un control sobre todo, lo que decíamos del Iron Triangle, del alcance, tiempo, coste y calidad del proyecto. También es cierto que dependiendo del lugar que ocupemos dentro de la organización, es decir, yo os hablo desde la parte de cliente, pero también puede ser un Project Manager dentro del equipo de diseño y puede ser un Project Manager dentro de una constructora. Yo os hablo que yo trabajo dentro de la parte de cliente y esa es la experiencia que he tenido en el pasado. Entonces es una persona que tiene que llevar el proyecto a buen término, es decir, que el proyecto sea exitoso y para que sea exitoso pues tiene que llegar en tiempo, en coste y en plazo. Pero al principio decíamos que precisamente el 70% de los proyectos aproximadamente fallaban eso. Por lo tanto es un trabajo complejo porque nuestra industria es compleja y necesitamos formarnos al respecto, tener herramientas para poder hacerlo de una manera adecuada. Si vemos aquí, esto es parte también del artículo este que os he dicho que tenéis en abierto. Si veis un poco el enfoque de la construcción y de la gestión de proyectos en general, se habla de enfoque predictivo, híbrido y ágil, ¿no? Habréis escuchado mucho al respecto. Un enfoque predictivo waterfall significa que todo es en cascada, es decir, un proceso es consecutivo y eso es cuando tengo mucha claridad de alcance y poca incertidumbre. Lo cual, bueno, a priori no pasa ahora mismo casi en ningún sector. Y en cambio, en un enfoque mucho más ágil, es que tengo muy poco claro el alcance
y tengo muchísima incertidumbre. Entonces, tradicionalmente la construcción, se ha dicho que la construcción tenía un enfoque waterfall, predictivo, pero de nuevo hemos visto todas las dificultades por las que tenemos que pasar y que cada proyecto era un prototipo. Por lo tanto, mi enfoque y el de otros muchos expertos es que la construcción, aparte de un enfoque predictivo, pero necesita herramientas ágiles para poder reaccionar rápidamente a los cambios. Y para ello, por ejemplo, pues Lean es una herramienta ágil. Por lo tanto, es muy útil tener esas herramientas Lean a mano. Y no solo las herramientas, sino también ese mindset, ¿no? Al ser una filosofía, el tener siempre en mente que las cosas se pueden optimizar, hacer mejor y eliminar el desperdicio. Pasemos a ver un poco más sobre la gestión de proyectos, ¿no? Hemos hablado de las distintas áreas de la gestión de proyectos, pero ¿qué son exactamente, no? Para ello, normalmente el libro de referencia es el PMBOK Guide, que ya va por la 7ª edición, y la institución de referencia es el Project Management Institute, que es una entidad americana. Esta entidad ha marcado como unos 10 áreas de conocimiento: integración, alcance, tiempo, calidad, recursos, comunicación, riesgos, compras y stakeholders, que serían interesados. Entonces, esas son, digamos, las áreas. Se podrían subdividir en alguna más, pero principalmente son estas. Pero entonces vamos a ver exactamente qué hace un Project Manager, cómo lo hace, etcétera. Como os decía, un Project Manager es una figura que está en el núcleo, está en el centro, como veis aquí en la imagen inferior, y lo que hace es ser el nexo, a mí me gusta hablar que es un facilitador, porque el Project Manager hace mucho, pero se considera que el 80% de su tiempo, ojo, el 80%, se lo pasa comunicando. Es decir, que lo que necesita sobre todo es comunicar efectivamente pues qué cambios de proyectos, compartir información, que todo el mundo está alineado, que todo el mundo, que el proyecto lleva a buen término, ¿no? Entonces el Project Manager para ello necesita todas las habilidades que veis a la izquierda, pues ser conocedor de la gestión de riesgos, tenemos que anticiparnos a los riesgos, preverlos, tener un plan de mitigación, todas las herramientas necesarias para garantizar que no tengamos sorpresas y que el proyecto esté en todo momento controlado, ¿no? Si tenemos algunas cifras también sobre Project Management, aquí veis que se estiman unos 22 millones de Project Managers en la próxima década serán necesarios, se crecerá en torno a un 33%, porque cada vez más, y veis cifras que incluso superan estas que os estoy dando, cada vez más la sociedad está trabajando en base a proyectos. Antes se trabajaba de manera mucho más operativa, porque yo hacía un modelo o una estructura que me podía funcionar durante varios años. Ahora, esta es la incertidumbre, la agilidad y demás, que estamos en constante proyecto. Cada proyecto, estamos hablando de proyectos que pueden ser en marketing, en recursos humanos, en finanzas, casi todos son proyectos ahora. Por lo tanto, el perfil de Project Manager es súper transversal. Yo particularmente, hablo de mi experiencia, yo llevaba proyectos de obra exclusivamente, pero ahora llevo proyectos y llevo una coordinación transversal. Es decir, que mi proyecto provoca que tengo que hablar con marketing, tengo que hablar con recursos humanos, tengo que hablar con distintos departamentos, coordinarlos dentro de ese proyecto e ir en conjunto. Por lo tanto, el rol se está abriendo cada vez más y está tomando cada vez más importancia. Y además, si veis a la imagen de la derecha, donde más project managers hay y más gestores de proyectos es precisamente en el sector de la construcción también. Por lo tanto, es una profesión que es necesaria actualmente, pero lo va a ser aún más en el futuro. Si se le pregunta, esto es una encuesta del PMI, yo me quedaría sobre todo con la segunda, y se considera que prácticamente el 99% de los encuestados piensa que la gestión de proyectos mejora los resultados de la empresa. Es decir, prácticamente una totalidad. Si vemos aquí, esto es interesante que sepáis también porque el rol de Project Manager puede ser escalable. Yo soy un ejemplo que empecé como Project Manager, así Program Manager, y lo ideal sería que a futuros también fuera Portfolio Manager. Al final un Project Manager suele llevar un proyecto único, un Program Manager lleva varios proyectos pero de la misma tipología y un Portfolio Manager pues es un paraguas, ¿no?, que acumula proyectos de distinta tipología pero que tienen objetivos estratégicos. Incluso en la imagen de la derecha veis como también existe el rol del Construction Manager, que sería más como un jefe de obra, ¿no? Por eso digo que el jefe de obra también es un gestor al final. Respecto a las certificaciones, mañana el PMLA
la del Project Management Professional del Project Management Institute, que yo particularmente también tengo. Y bueno, hay muchísimas certificaciones al respecto en función de lo que queramos encontrar. Por último, me gustaría comentaros sobre todo a nivel del el máster que estamos creando dentro de ITECA. Este máster es precisamente en gestión de proyectos de construcción, muy centrado en arquitectos, ingenieros, técnicos del sector. Yo por mi experiencia tuve que hacer un máster en gestión de proyectos, digamos, neutro, con distintos casos que no eran aplicados al sector, y después tuve que hacer un máster en gestión de la construcción. Aquí lo que estamos consiguiendo y buscando es hacer un único máster que ya los casos de estudios, todo lo que veáis dentro serán relacionados con el sector de la construcción. Y ITECA es una empresa que, como os decía, lleva muchísimos años dedicada a la formación online. Ha formado ya más de 10.000 estudiantes en 20 países y es un referente sobre todo en lo que es la educación online. Dentro del programa del máster que estamos montando, la idea es precisamente eso. Todos los problemas que hemos identificado que puede tener el sector son oportunidades, por lo tanto, son oportunidades para formarnos y estar a la cabeza de lo que está por venir. Respecto a la información un poco más general de lo que es el máster, que muchos de vosotros me preguntáis, la modalidad es 100% online, sin sesiones síncronas, es decir, no te tienes que conectar un día a una hora concreta, sino que las sesiones están grabadas para que tú la puedas ver cuando quieras y donde quieras. Eso sí, tendrás en todo momento a un tutor, a un profesor con total disponibilidad para ayudarte, resolver dudas, etcétera. El idioma es en castellano o en español. Se lanzará en aproximadamente 15 días, algo más, el 17 de octubre. Y la titulación será una titulación propia y una titulación universitaria de la Europea Miguel de Cervantes. La estimación tenéis hasta 2 años para realizarlo, aunque se puede realizar al ritmo que cualquiera quiera, puede tardar menos de un año si os lo proponéis. Por lo tanto, las titulaciones, como os decía, la principal es esta, de la Miguel de Cervantes, pero también tenéis distintas certificaciones en función de las especialidades que hagáis, tanto de Lean Construction como de BIM. Aquí tenéis el temario, tendréis un dossier y tenéis la página web que lo explican muchísimo más en detalle. Yo estaré encantado también de explicaros más si tenéis dudas al respecto. Pero hemos creado un módulo obligatorio de gestión de proyectos basado en la metodología del PMBOK, con lo que decimos gestión del alcance, gestión de costes y después distintas optativas de las distintas áreas que hemos visto que son relevantes. Construcción 4.0, BIM, Lean Construction, sostenibilidad y Real Estate. En este sentido, yo también os asesoraré en función de vuestra experiencia, lo que queréis conseguir, vuestra visión profesional, asesoraros y deciros, mira, os interesa hacer BIM y construcción 4.0 o Lean Construction porque ya sabéis sobre BIM y yo en ese sentido estaré encantado de ayudaros a elegir. Tampoco tenéis que elegir en el minuto cero en cuanto os matriculéis. El cuarto bloque es de certificaciones, que también hemos incluido lo que es la preparación al examen. Yo hablo de nuevo de mi caso en particular. Después de haber hecho 2 máster, tuve que hacer un curso de preparación del PMP y pagar las tasas del examen del PMP y presentarme al mismo. Es decir, aquí lo que estamos intentando hacer es, yo tuve que hacer 3 cursos, 2 máster y un curso, y aquí estamos englobándolo todo en uno, ¿no? Para los que tienen algo menos de experiencia también está el CAPM, que es una certificación que no necesita años de experiencia, y también una última certificación sobre metodologías ágiles. Eso mañana mis compañeros del PMLA lo explicarán con mucho detalle y correctamente. Por último, tenemos el TFM, ¿no? El trabajo final de máster, que es en todo máster, ¿no? Pero a diferencia de otros, no os pediremos un trabajo totalmente diferente cuando hayáis terminado, sino que se hará un recapitulativo de todos los módulos, habrá un entregable y el recapitulativo de esos entregables será el trabajo final. Entonces, si habéis ido aprobando los entregables, pues será la nota media de esos entregables, digamos, independientes por cada uno de los módulos. Como veis también hay 12 módulos obligatorios y después 13 optativos, de los cuales tenéis que elegir solo 4, al menos como mínimo. Entonces, se ha hecho así para dar la mayor flexibilidad posible. También, bajo mi experiencia,
he hecho máster que eran súper rígidos. Las asignaturas eran, y a lo mejor tenías 2 optativas. Aquí vais a poder tener muchísimas más opciones. También tenéis, esto es súper relevante, hemos creado 5 casos de estudios, cada uno diferente para que cada alumno elija el que más le interese, y esos casos de estudio los trataréis durante todos los módulos. Es decir, tenéis un campus universitario, el aeropuerto de Berlín, el Eurotúnel, la bodega de Veronia y el nuevo estadio del Fútbol Club Barcelona, que son los casos que vamos a ver hoy y mañana en este congreso. Y gracias a esa información que tenéis sobre esos estudios, los utilizaréis durante todos los módulos y no iréis saltando de proyecto en proyecto. También está la opción de que en empresas tendréis un caso que querráis trabajar y eso se puede incluir sin ningún problema. Lo validáis conmigo y también es otra opción si a vosotros. La idea es que tengáis un entregable, un trabajo final que sea útil, que no lo tengáis en un cajón guardado una vez terminéis el máster, sino que sea un trabajo que el día de mañana os pueda servir en vuestra vida profesional. Y por último, me gustaría pues dejaros aquí, si os ha resultado interesante todo lo que os he contado, pues dejar algunos datos de contacto. Por un lado, de mis compañeras Estefanía y Carla, de la parte de asesoramiento a nivel de pues, el coste del máster, el horario, etcétera, temas mucho más administrativos. Y por mi lado también tenéis total disponibilidad, tenéis mi mail, manuel.villanueva.diteca@gmail.com, y también por LinkedIn, donde soy bastante activo y accesible. Podéis agregarme, preguntarme. Si habéis tenido dudas sobre el temario, sobre la metodología, sobre cualquier cosa, yo pues estaré encantado de echaros una mano. Así Pues muchas que gracias, Manuel, por tu ponencia. Ha sido muy instructiva, has tocado muchísimos temas. Tenemos solo 3 minutitos para hacer una pregunta. Déjame decirte que muchas gracias, está muy bien. Has visto muchas patas del Project Management y también tangenciales, como puede ser el Lean, el Construir 4.0, BIM y demás. Pero te quería hacer mínimo 2 preguntas. Las voy a aglutinar las 2 juntitas, que tenemos vale. más, pero no nos da tiempo a verlas más. Pues, y me contestas. Mira, Laura nos pregunta cuál es el mayor problema en el Project Management aplicado a la construcción. Y otra pregunta que nos hace Jesús es si el Project Management es solo para la fase de diseño o de obra o también, por ejemplo, es para la parte de mantenimiento. Y con esto ya terminaríamos, Manuel. Vale. La primera pregunta, si no me equivoco, ¿cuál es? ¿Me puedes repetir cuál es el Sí, problema? ¿cuál es el mayor problema al que te has enfrentado, supongo, en el Project Management aplicado a la construcción? El mayor problema digamos, al final es tratar de controlar todos los sucesos que ocurren en la construcción, ¿no? Porque hay muchísima incertidumbre, nos pueden pasar muchísimas cosas, se nos paraliza el proyecto porque la licencia se ha parado. Entonces, el tener herramientas como Project Manager no es mágico, pero sí que tenemos muchas más habilidades para poder encarar todos esos problemas que nos van a ocurrir porque vivimos en un mundo súper ágil, ¿no? Y cambiante, y la idea es estar preparados. Y sobre la segunda pregunta, sobre si es más el Project Management sobre diseño y ejecución, realmente es algo durante todo el ciclo de vida del proyecto. Desde la fase de diseño, ejecución, constantemente estamos planificando, ejecutando y controlando. Planificando, ejecutando y controlando. Y de hecho, cuando termina el proyecto, pues también hay el equipo de Facility Managers, ¿no? Que a nivel de mantenimiento también funcionan de la misma manera, porque también tienen problemas como los que hacemos proyectos de nueva expansión, ¿no? Por lo tanto, es un perfil que perfectamente también se adecua a la figura del Facility Manager o mantenimiento, ¿no? Pues muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Nos quedaríamos más, tenemos más preguntas, más unos que veo aquí en el chat, pero como no da tiempo, a las personas que no he podido leer su pregunta, pues siempre insto a todos los asistentes, si tienen preguntas, que directamente contacten por LinkedIn con los ponentes, porque es gente muy dada a enseñar, a compartir y vamos, luego además Manuel ha puesto ahí su LinkedIn y su email, o sea que les podéis escribir. Así que nada, Manuel, muchísimas gracias Gracias a por vosotros, todo. encantado. Y Y os animo a seguir con el congreso, que hay ponentes de primerísimo nivel. Ahora lo comprobaréis con Jorge y con Pablo. Son ponentes internacionales y yo creo que os van a encantar a todos.